Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestra tribuna abierta. Para nosotros, como para el resto de los españoles, según el CIS, el paro es nuestra principal preocupación y por eso, para que nos den medidas y posibles alternativas para salir de desempleo y para salir de la crisis en general, hemos reunido a un nutrido grupo de expertos. Vamos a proceder a presentarlos. Damos la bienvenida en primer lugar al consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También nos acompaña la catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, Carmen Bernet. Gracias por venir. A vosotros. Fernando Lacasa, que es el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Aragón y secretario general del Grupo La Casa, también está con nosotros. Gracias. Gracias por invitarnos. Y por último, aunque por supuesto no menos importante, damos la bienvenida a Javier Cunel, que es el director general de Cunel Formación y además que mañana mismo presenta el Salón de Empleo en el cual hay muchas ofertas de empleo. Es una buena noticia. Pues sí, muchísimas gracias por habernos también llamado y esperemos que sí, que mañana sea un día sobre todo que podamos ofrecer probabilidades de empleabilidad a todas aquellas personas que se acerquen por el Gran Norte. Bueno, pues hablaremos de todos estos temas, pero sobre todo ya saben que ustedes también pueden participar, nos pueden mandar mails al mail tribuna@ztv.es y también a través de Twitter con el hashtag tribunaempleo. Vamos a poner unas cifras encima de la mesa que, bueno, esta semana nos han dado un poquito de respiro después del drama de la semana pasada de la EPA. Esta semana el paro registrado, según los servicios públicos de empleo, ha descendido, pero aún así casi roza los 5 millones de parados, concretamente 4.989.193 parados en España. En Aragón ha descendido, pero es la comunidad en la que menos ha bajado un 0,12%. Y según estos servicios públicos de empleo, hay 116.713 personas. Insisto, datos dramáticos, algo menos que los que proponía la EPA la semana anterior. La primera pregunta obvia: ¿qué se debe hacer desde Aragón? ¿Qué se puede hacer para crear empleo? Consejero. Bueno, esta pregunta nos llevaría mucho tiempo de respuesta. Tenemos 3 cuartos de hora pero por delante. Ya. Bueno, vamos a ver. Desde Aragón se puede hacer poco. Me explico rápidamente. Las competencias principales en política económica las tiene el gobierno central. Estoy hablando de política laboral, política financiera, etcétera, ¿no? En las comunidades autónomas, Aragón y las demás, tenemos algunas posibilidades de crear más empleabilidad que empleo. Es decir, bueno, son pequeñas palancas que pueden ayudar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos algunas empresas financieras que pueden complementar la labor principal de entidades financieras para ayudar
empresas. Tenemos un servicio público de empleo que utiliza formación, orientación y también inserción. ¿eh? Bueno, aunque tenemos muy pocas competencias, sí que algo se puede hacer. Lo que hay que hacer es ser lo más eficiente posible en el empleo ese de esos recursos, ¿no? Pero una cosa que yo creo que hay que tener muy clara: el empleo lo generan las empresas. Por tanto, lo que podamos hacer tiene que ir orientado a crear el marco más eficiente posible para que las empresas puedan crear empleo. Nuestra actuación no puede ir, además no puede ni siquiera presupuestariamente, no puede ir a generar empleo directo, pero sí a crear esas condiciones de financiación, de asesoramiento, de proyección exterior en mercados internacionales, para que las empresas puedan tener un marco más favorable para poder cumplir su misión, porque el empleo lo crean las empresas. Bueno, pues antes de dar la voz a los empresarios, Carmen Bernet, ¿cuáles tienen que ser esas pautas que seguir para conseguir frenar el drama del desempleo? Bueno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque soy incapaz de contestarte, pero en fin, desde mi perspectiva, yo creo que lo que acaba de decir nuestro consejero es correcto. Hay que crear el marco. Desde luego ellos tienen muchos más medios que yo, pero no solamente en el aspecto financiero, sino creo que es muy importante también, habiendo llegado a donde hemos llegado, en el ámbito de crear entusiasmo y de crear positivismo para que todos nos creamos que realmente esto es algo pasajero, ¿no? Y que somos muy capaces pues no desde luego de volver a donde estábamos, que yo creo que nadie lo desea ya, sino de hacer las cosas bien, ¿no? Y en ese sentido, desde la universidad, lo que nosotros aportamos siempre, desde que la universidad existe, pues es sobre todo motivación, creencia en uno mismo, y luego nos falta quizás, a lo mejor es cierto, el transmitir ese entusiasmo que ahora tenemos muy claro que tenemos que ser capaces de hacerlo. Entonces, yo creo que los pilares básicos son la investigación, son la inversión, como decía Francisco Bono, una inversión que debe ser procurada por aquellos que pueden hacerlo, desde luego, y todo ello que
innovación basada fundamentalmente en la creatividad, en el saber hacer y en la comprobación de que lo que vayamos a hacer como una innovación va a ser aceptado por el mercado de demanda. No podemos tampoco en ningún caso obviar la obviedad, que es que lo que hagamos tiene que ser querido por alguien, ¿no? Él decía también, muy bien dicho, que quien emplea son las empresas y quienes, vamos, y las empresas viven de la demanda, eso está claro también, ¿no? Bueno, y muchas otras cosas más, yo que no te iba a contestar, ya me callo. Fernando de la Casa, como representante de esas empresas familiares que tanto peso tienen en Aragón, ¿qué se puede hacer para crear empleo? Bueno, primero de todo voy a intentar, digamos, obviar los comentarios de los últimos 5 años. Es decir, estamos en positivo y por tanto vamos a hablar en positivo. No vamos a seguir hablando de la crisis, sino que ahí, retomando un poco el aspecto positivo, diría, primero de todo, que si hay un 27% de desempleados, hay un 73% de personas activas. Y además hay otro número importante de personas que o son autónomos o tienen sus pensiones, es decir, tienen sus ingresos determinados. Con lo cual, el drama de este 27% de personas en desempleo pues es enorme, pero como digo, vamos a hablar en positivo, pensemos en lo que realmente se puede hacer. Yo creo que todos estamos deprimidos y de una depresión se sale pues por nosotros mismos. No hay otra forma de salir. Aquí nadie nos va a ayudar. Se podrán dar pues una serie de condiciones macro internacionales, de marcos de legalidad, de determinadas cuestiones. Pero solamente podremos salir de esta situación con lo que realmente hagamos todos los españoles, todos los aragoneses. Y ahí es donde a mí me gustaría pensar que si una de las causas para que pueda crecer el Producto Interior Bruto y por tanto crear empleo es que las empresas podamos fabricar más, ya hemos empezado a salir al exterior, estamos demostrando que podemos ser digamos competitivas en el mercado exterior, como lo supone el cambio de nuestra balanza comercial, y en su consecuencia lo que deberíamos priorizar ahora es el consumo interno. Creo que tenemos que hacer una labor importante de mentalización de que esto no se acaba mañana,
que no tenemos que estar ahorrando para ver qué pasa, a ver si el banco nos da los ahorros que tenemos, o a ver si España se cae o ocurre cualquier hecatombe, y lo que tenemos que hacer es volver a hacer un consumo responsable, razonable, y pues cambiarnos de lavadora cuando tengamos que cambiarnos sin tener que esperar a algo, comprarnos la ropa que tengamos que comprarnos, o cambiarnos de coche o de piso, que no pasa absolutamente nada, siempre y cuando digo, tengamos ese empleo estable. Los desempleados pues seguro que no podrán suscribir esto, y es normal, pero precisamente si queremos que se pueda mantener de una forma sostenible las prestaciones de desempleo, los subsidios para estas personas, será porque el resto tiramos. Si no tiramos, mal. Desde que unen estudios superiores, que une empresa y formación, ¿cuáles deberían ser esas pautas a seguir? Bueno, yo un poco corroborando lo que han comentado mis compañeros, yo creo que el tema de las medidas concretas que se pueden aprobar en un corto plazo son medidas que, como medidas, esperemos que vayan a paliar unas situaciones que estamos en estos momentos viviendo, pero que son medidas que van a tardar su tiempo en tener efecto y en penetrar en el tejido, ¿no? Yo creo que una de los principios que tenemos que tener, de los valores, es la paciencia en estos momentos. No debemos, yo creo, que ser impacientes. Esto es un tema de muchísimo tiempo. Estamos metidos en una rueda compleja. Como antes comentaba Fernando, estamos en el fondo del valle, y que las medidas creo que se están aportando, creo que van en el buen camino. Sí que es cierto que el tema de la financiación y hacer un consumo responsable y ser más proteccionistas con nuestro producto nos va a ayudar a salir poco a poco, y sobre todo también desde la universidad y desde estudios superiores, seguir trabajando en formar el mejor talento que podamos. Aquí tenemos casos extraordinarios de gente con gran talento que lamentablemente o no están trabajando fuera de nuestras fronteras, y es debido a la formación, a la experiencia que han adquirido en nuestra comunidad, y que esperemos que ese talento un día nos devuelva porque tengamos esa capacidad de contrato y de crecer, y que vuelva ese talento. Entonces, la formación, yo creo que es uno de los pilares básicos. Formación bien dirigida, formación, el otro día lo comentaba, si al final quieres aprender a tocar un instrumento, tienes que tomar las clases con tu instrumento que vayas a aprender. Yo creo que si queremos ser en un futuro buenos profesionales, debemos trabajar en el entorno empresarial a la vez que formarnos en el propio entorno, ¿no? Y es un poco la valoración que puedo hacer. Bueno, queda claro que desde Aragón hay ciertas medidas que no se pueden tomar para luchar contra el paro,
sí que me gustaría hablar de las fortalezas o de cuáles son los nichos que le hacen más fuerte a Aragón, pues en el entorno nacional, o de dónde nos tendríamos que apoyar, en qué sectores, pues la formación, el talento, el I+D+I. Consejero, ¿cuáles deberían ser esos pilares? Bueno, yo antes de contestar directamente a la pregunta, dos cosas que se han comentado ya por los compañeros de mesa muy rápidamente. Efectivamente, el tema del consumo yo creo que tenemos que plantearlo como la mejor obra social que podemos hacer los españoles de cara a la gente que está parada, ¿no? por activar. Me está acordando ahora cuando hice la carrera hace muchos años, y cuando digo hace muchos años es porque este tema ya viene de muy antiguo. Estudiamos un libro en el autónomo que se llama Catora, que se titulaba el libro, era bastante gordo, Análisis psicológico del comportamiento del consumidor. Es decir, la importancia del factor psicológico del consumo. Esto no es algo nuevo ni es de las crisis, viene de muy antiguo. Entonces, lo que decía Fernando, lo suscribo, ¿no? Ese tema. Bueno, fortalecer que tiene el Aragón. Yo creo que son conocidas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor muchos televidentes. Yo creo que podríamos hablar de muchos indicadores, ¿no? Estamos de hace muchas décadas mejor o menos peor en tasa de paro, en renta per cápita, somos la segunda comunidad que más exporta de España respecto a su PIB. Y todo esto, ¿por qué es? Pues porque Aragón tiene una cosa, y es una gran diversificación de su tejido productivo, por un lado. Aquí no somos especialistas en turismo, ni somos especialistas en energía, o sea, tenemos mucha diversidad productiva, ¿no? Y dentro de esa diversidad, la industria tiene un peso proporcional importante. Y la industria siempre al final es el gran soporte económico del interior, el gran soporte de la actividad, es de donde tiran los servicios y todo esto, ¿no? Y luego hay una cosa que yo, desde que soy consejero, lo vengo insistiendo, y es en Aragón tenemos un gran número de empresas modélicas en gestión. Aquí tenemos al presidente de la Asociación de Empresa Familiar. Esa de que no lo digo por es un grupo de empresas, pero tenemos un montón de empresas, unas multinacionales de gran referencia, y luego un gran número de empresas no totalmente, pero englobadas, además de raíz familiar aragonesa, en las que todas ellas confluyen una serie de cuestiones, como es una
beneficios, una serie de valores que quizás en la crisis otras empresas los han perdido y que esas empresas están haciendo de colchón de la competitividad aragonesa y que sería bueno, a ver que sea mucho, de que sirvieran de buenas prácticas para otras muchas empresas que copieran lo que están haciendo porque están aguantando la crisis. No solamente aguantando, están también creciendo. ¿No? Yo creo que ese es el gran factor, pero creo que podemos hablar de la gran ubicación geográfica de Aragón, de sus grandes comunicaciones, pero si no hay tejido empresarial, todo esto son entelequias. Me he extendido mucho. No sé si se deja algún punto extra que nos quede de esos puntales de Aragón. A mí me gustaría destacar el talento que tenemos aquí, ¿no? Es verdad, estoy completamente de acuerdo en que tenemos una gran diversidad productiva. A lo mejor la poca especialización, por llamarlo de alguna manera, aunque no será el término exacto, pues nos hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Pero creo que deberíamos de tomarlo en positivo, al revés, ¿no? Pues esa diversificación, intentar aprovecharla al máximo. A mí me parece que tal y como ha indicado antes Javier, la integración entre vuelvo otra vez a mi terreno, universidad y empresa ya debería de ser algo que nos han contado, ¿no? Y que parece que es para todos muy bonito y muy chulo. Sí, lo es, pero hay que hacerlo. Y hacerlo tampoco es tan complicado. No es difícil, de verdad que no lo es. Consiste, si es verdad, en sacar tiempo para ponerse de acuerdo, pero se puede hacer. Y desde luego desde la universidad, en ese sentido sí lo estamos intentando, por lo menos en lo que corresponde a mi departamento. Por algo somos de dirección de marketing y luego pues la verdad es que las respuestas que estamos obteniendo son todas ellas muy positivas y fundamentalmente de empresas que están operando a nivel nacional, incluso internacional, y que son empresas que han nacido aquí. Fernando La Casa. Bueno, yo antes de nada agradecer al consejero las palabras que ha dicho sobre los empresarios aragoneses y sobre los empresarios familiares aragoneses. Me parece que obviamente como presidente de la asociación pues estoy encantado por haberla escuchado, ¿no? Es verdad, si uno tiene un
esa situación de hablar bien de su gente, ¿no? Pues el consejero me lo ha solucionado. Yo creo que en Aragón tenemos buenos empresarios y aparte de esa situación geográfica tan fantástica que tenemos y que nos hace estar muy bien situados, un poco lejos de todo, pero muy cerca de todo también, por decirlo de alguna forma. Existen una serie de ejemplos de empresas aragonesas y empresas familiares aragonesas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Están ayudando muchísimo y que además en estos tiempos pues están tirando del carro, invirtiendo, reinvirtiendo, poniendo encima los ahorros que han hecho en las épocas buenas para seguir aguantando y aunque sea solamente hacer una pequeñísima referencia, ¿no? El ejemplo de Ateca que tenemos, de los huesitos. A ver, primero de todo, esto es chocolate Suchar. Es decir, es una multinacional enorme que se llama Mondelez, pero que si esto, como es de mi sector, no quiero hacer más referencia, pero si esto fuera una empresa familiar, no se hubiera producido. Es decir, una empresa con beneficios, familiar, no cierra por cerrar, porque lo puede hacer mejor en Polonia o en Valladolid o en donde sea. ¿No? Claro, más barato, claro, porque ya es una cuestión de costes. Entonces, es el típico ejemplo que tantas veces hablando con la administración decimos, es que a las empresas familiares se nos tiene que dar una atención diferente. ¿Por qué? Porque hay un arraigo al territorio y a los puestos de trabajo, a todo, que no se produce en la fría decisión que se está tomando pues en Suiza o en Estados Unidos. Y eso es así y mi perdón por sacarlo siendo de mi sector, pero es que creo que es un ejemplo clarísimo de la diferencia entre una empresa familiar y una multinacional que lo único que mira es un informe que hacen unos señores que ni conocen la planta, ni conocen al personal, ni conocen a Ateca, ni conocen absolutamente nada, y que los números lo que han aconsejado es que se cierre y que se vayan a otro lado. Javier. Bueno, Son nuestras fortalezas. un poco más tengo que decir después de lo que han comentado previamente. Yo sí que me gustaría un poco incidir con lo que comentaba Fernando, de que es cierto de que el empresario aragonés es un empresario al que debemos, yo creo que fortalecer y que proteger, más que nada porque creo que tenemos aquí un gran
un empresario hecho a sí mismo, que ha tenido casos de mucho éxito, además en una comunidad que no es nada fácil triunfar y que muchos han tenido que marcharse fuera para poder luego verse aquí un poco enardecidos, ¿no? con ese triunfo. No es nada fácil esta comunidad, como lo comentaba, y además otra fortaleza que tenemos es, yo creo que también lo comentaba el consejero, es nuestra ubicación geográfica. Yo estoy convencido de que el día que podamos conseguir hacer un agujero en los Pirineos y conseguir abrir la travesía central, vamos a tener un desarrollo vertebrado aquí en Aragón extraordinario. Tenemos, yo creo que el cimiento lo tenemos hecho con empresas de servicio que están dando mucho valor añadido, que están por falta de producción cerrando o bajo mínimos, con empresas de la industria exactamente igual, y tenemos la cama hecha para alojar al invitado, para darle el servicio que ellos quieren. Logísticamente, pues no solamente el aeropuerto de Zaragoza, sino las magníficas instalaciones de plaza. En fin, yo creo que el momento en que descorchemos la botella, esa espuma, yo creo que nos va a venir muy bien para todos y para poder potenciar esta región. Lanzo esta pregunta ya a la mesa. Quien quiera contestarme, parece que en los países industrializados o países desarrollados tiene que invertirse más en investigación, desarrollo, para crear ese sello distintivo que haga a la gente, a las empresas, interesante invertir aquí. ¿Se está haciendo lo suficiente desde la administración y desde las empresas para crear ese sello distintivo, esa marca Aragón que tanto se habla, que permita a las empresas, sean multinacionales o familiares, quedarse en este territorio y crear empleo? Digo, mira, consejero, pero... El último... bueno, todas estas preguntas requerirían mucho tiempo de debate y de explicación. Yo creo sinceramente que no se está haciendo suficiente en este terreno, ¿no? Por parte de todos, quiero decir, aquí tenemos una cuestión que nos ha pasado con la crisis que a mí me parece